Quiero presentarles a Roberto Fernández. Roberto es nuestro director del área de servicios de asesoría digital. Es un nuevo nombre que le dimos, que antes se llamaba Application Consulting. Y es un servicio que a nivel global Alta añadió hace un par de años, hasta hace un par de años, cuando nos dimos cuenta que el negocio se estaba digitalizando y nosotros seguíamos siendo consultores analógicos. Entonces, hoy en día ya también tenemos a quien está prestando este servicio. Y uno de los temas fundamentales de lo que se nos viene con las nuevas regulaciones contables es cómo se proyecta eso en nuestro día a día, en los procesos de negocios. Nadie mejor que el experto en sistemas para podernos dar una guía de qué es lo que tenemos nosotros que mirar con detenimiento, a qué le tenemos que prestar atención y cuáles son las áreas en las cuales vale la pena hacer ajustes considerando el nuevo entorno que traen las nuevas normas contables. Entonces, dicho eso, los dejo en manos de Roberto, pero como de costumbre, esto es un tema interactivo, por favor interrúmpanlo. Yo anuncio de una vez que yo lo voy a interrumpir mucho también, pero lo que queremos es que precisamente esto sea como todo muy enriquecido por ustedes mismos y que de aquí salgamos con la claridad posible sobre lo que se puede hacer en el mundo real en este tema de procesos de negocio. Entonces, Roberto, por favor. Claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya Rafa hizo una muy buena introducción al tema. Y bueno, tenemos cambios, pero esto no es nuevo para los países latinoamericanos. De los casi 25 años que tengo en industria, los sistemas, los procesos son vivos, son dinámicos. De una u otra forma, por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, por cuestiones de mercado, los sistemas que se tienen que adaptar y tienen que migrar hacia los nuevos caminos que nos marca la industria. Ahora toca la oportunidad de un cambio muy fuerte que se viene dando desde hace varios años en definición y que bueno, esto ya viene siendo una realidad y son los cambios en los estándares contables. Y estos evidentemente nos dan un impacto en todo el flujo de operación y el proceso de una empresa de leasing. Y es desde algo tan importante como el poder vender el producto, el poder de una u otra forma informar bien a nuestros clientes, no perder el negocio, buscar los beneficios que se tienen y no pensar que todo está perdido con este cambio. Durante toda la mañana hemos tenido la oportunidad de tener unas buenas ponencias en las cuales hemos podido ver cómo se comporta esto y tenemos toda la parte teórica. Ahora, estamos en un momento importante porque con esta plática que vamos a tener ahora vamos a poder ver cómo esto se puede instrumentar y qué pasos necesitamos seguir para poder adaptar nuestros procesos y nuestros sistemas para no sobrevivir, adaptarnos, ¿verdad? Y estar en una buena posición ante la regulación y el mercado para vender nuestros productos. Entonces, por eso vamos al tema de los impactos en los procesos del negocio y cómo podemos encararlos. Antes de empezar a ver los slides, yo veo tres cuestiones importantes, y esto es como un proceso también de sistemas y de implementación de procesos. Primero se tiene un requerimiento, ¿verdad? Luego se tiene que hacer un assessment, se tiene que levantar un inventario de las tareas a hacer un plan adecuado, y después de esto se tiene que proceder a la implementación. Esos serían los tres pilares para cualquier cambio o cualquier proyecto de sistemas o de operaciones. ¿Ok? Vamos a pasar por algunas láminas en las cuales vamos a ver cómo funciona esto. Cada empresa tiene definido su proceso y a veces encontramos áreas en unas que no encontramos en otras, pero al final de cuentas tenemos una columna vertebral y esta columna vertebral pues viene desde una venta, ¿verdad? Desde cómo yo puedo revisar la operación y puedo darle el ok de que va dentro de mi estructura, cómo la documento y luego cómo vivo desde que cierro una operación, la firmo, hasta que termina, cómo tengo esa vida y esa administración. Y evidentemente, pues el punto culminante es cuando yo ya termino un lease y ya tengo las opciones de realización, ¿no? Eso sería lo que nos cubriría en forma general las cadenas del proceso.
Ok. Bueno, esto ya lo hemos escuchado desde hace muchos años, el cambio de los estándares. Ya estamos aproximadamente de hace 3, 4 años que viene moviéndose esto. Muchas entidades, muchos países han adoptado ya las normas. No se han esperado hasta el 2017 o el 2019, que son las fechas, digamos, claves, y muchos ya lo tienen. Yo lo he visto en algunas empresas y que he tenido la oportunidad de trabajar, que ya incluso hicimos el cambio contable y ya estamos tratándolos, digamos, con la nueva norma y con la nueva clasificación, y lo hemos aprovechado también por alguna implementación de sistemas que llevamos en paralelo y no queremos hacer 2 cambios bruscos, queremos ya estar en el panorama futuro, ¿verdad?, para no hacer más traumático esta transición. Entonces, aprovechar un cambio de sistemas con la implementación de la norma, lo que hace que las cosas sean más sencillas. Y bueno, y aquí es el tema, me regreso a mi punto anterior. Tenemos que tener un plan, tenemos que evidentemente tener un líder de proyecto que nos lleve de la mano durante toda la serie de tareas que definamos, ¿verdad?, para poder llegar al objetivo de la implementación del nuevo estándar. Aquí también tenemos un área de oportunidad interesante, porque nosotros decimos, del lado del arrendador que tenemos y qué cambios tenemos que hacer internamente. Una sugerencia, y que yo he visto en algunas financieras que dan servicios adicionales a sus clientes, es guiarlos y llevarlos cómo tienen que hacer las cosas. Si bien es cierto, cuando estemos cerrando una operación, tenemos que replantear cómo cerrarla y cómo mostrarle los beneficios a los clientes, de igual forma hasta podremos guiarlos de cómo pueden tratarlo en el lado de sus libros. Porque evidentemente la carga administrativa va a ser fuerte para ellos, porque no es lo mismo tener un activo fuera de balance y que el arrendador haga todo, a que ahora lo tengo, además de tenerlo en mi pasivo, reconocer lo que es el activo y la administración de él durante la vida del contrato. Porque estamos por un lado situados en el tema de decir, el arrendatario ya no va a ver estos beneficios, pero aquí el tema es aún más complicado, ¿cómo va a administrar la operación en sus libros? Y estamos hablando de que tenemos todos tipos de empresas. Cuando nosotros tenemos empresas grandes, medianas y grandes, pues están preparados, tienen una buena estructura, conocen, incluso cuántas veces las empresas no llegan pidiendo el producto porque conocen los beneficios, porque tienen el expertise en casa. Pero cuando nos vamos a empresas pequeñas, ahí la cosa ya es complicada. Imagínense, por ejemplo, para un cliente que es un agricultor y quiere un tractor. Ese tipo de cliente, a veces hay que ayudarle a mostrar los estados financieros, etcétera, para montar la operación. Ahora, con todo esto, pues se le va a venir el mundo encima, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena oportunidad también para cómo captar clientes y estar en el mercado, es darles alguna asesoría para ver cómo van a administrar la operación durante la vida. ¿Cómo funcionaría eso en la práctica, Roberto? ¿Sería darle al cliente una especie de módulo informático que le permita llevar la contabilidad y ligarlo con sus libros? Yo creo que sí, yo no creo que sí, estoy seguro que sí. Yo en algún momento, cuando yo trabajaba como desarrollador de sistemas, evidentemente yo tenía la parte para la empresa, ¿no? Un sistema de leasing que les manejara los créditos, pero yo también tenía componentes en Excel, en aquella época muy simples, que se le daban al cliente. Entonces ahí el cliente podía llevar la administración del arrendamiento. Incluso el cliente saber, mi operación es un capital, es un operating, pero ya viéndolo de una forma concreta con un modelo en Excel. Entonces, de igual forma, se puede generar desde la alta del crédito, la vida del crédito, con las facturas, los pagos, el registro, y puede llevar toda la administración en un módulo de sistema. Ahora yo lo propondría no en un Excel dinosaurico, yo lo haría con algún módulo, un portalito, una app, donde ellos podrían entrar a su contrato, ¿verdad? Y administrarlo desde el punto de vista del arrendatario. Y esto sería un componente simple, o sea, no tiene nada que ver con un sistema de leasing grande, ¿no? Sería un componente muy simple que se puede dar a los clientes para administrarlo. Y que ahí pueden registrar el contrato 1, el 2, el 3, las condiciones, los equipos y poder controlarlo. Y ver el asiento contable. Y si lo vemos más sofisticado, con una solución de sistemas ya más robusta, el poder generar las interfaces para que automáticamente los asientos y la información fluya de una forma automática. Pero al menos tener una herramienta que les diga cómo lo tienen que ir registrando de inicio a fin, mes a mes. ¿Ok?
Bueno, esto es muy personal. Lo comenté, a ver, 3 bloques muy importantes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como cualquier proyecto, mi inventario de cambios regulatorios, más mi plan de acción, que sería mi proyecto, y cómo lo voy a implementar. Es fundamental eso, y entonces aquí vamos a verlo, no tenemos que inventar la rueda, esto lo hacemos mucho, todas las empresas tienen muchos proyectos de reingeniería, de procesos, de tecnologías. Hay algunas gráficas, tendencias, información de que actualmente el 60% del mercado, por ejemplo, está migrando de sistemas legacy a sistemas comprados. Y el 50% de los frontends están siendo reemplazados. Entonces, vean, aquí hay un área de oportunidad doble, porque dices, a ver, cada uno de ustedes está en una etapa. Unos están ya con un sistema muy bueno, robusto, andando. Otros están en proceso de implementación, otros están en proceso de búsqueda y otros todavía están con los procesos de legacy systems. Entonces, en cualquiera de esas etapas se puede aprovechar el área de oportunidad de inserir o insertar este proyecto y poder hacerlo de una manera más simple y aprovechar la sinergia y aprovechar los recursos que se tienen asignados. ¿Ok? Es lo mismo, prácticamente, también esto nos lleva en la parte media dentro de la implementación del plan, pues a una educación y aquí, por ejemplo, es un foro en el cual se está dando información muy importante de cómo debe tratarse. Yo considero que son elementos suficientes para poder preparar un plan y que la gente, evidentemente, en principio de las áreas de finanzas y por otro lado de las áreas de originación, tengan los elementos suficientes para decir, yo a partir de esto puedo construir mi módulo para poder actualizar procesos y sistemas. Esta es una pequeña lámina que nos dice prácticamente qué es lo que nos duele y qué es lo que vamos a impactar en los sistemas. Vimos, el orden no importa, porque son igualmente interesantes y necesarias, el tema de los residuales. Ahora yo tengo que registrarlos. Entonces yo tengo que tener información en el sistema ERP de leasing que me genere esa información hacia mi contabilidad y que yo la vaya actualizando mes con las actualizaciones que tenga por el producto, por el tipo de equipo, porque yo me acuerdo cuando entré en TT Capital en el 94, nosotros hacíamos una práctica bien interesante. Nosotros a los residuales los actualizábamos de manera anual y decíamos, a ver, cómputo 20%, y eso es con lo que salió ahorita en el 94, o con respecto al mercado, la realización, ¿sabes qué? Es del 18, o es el 22. Entonces, este tipo de cuestiones ahora hay que hacerlas de una manera regulada y no de una manera interna de control o gobernanza interna de la empresa. Esto tiene que ser ya un requisito que tiene que tener mi sistema. Los valores residuales, evidentemente saber cuáles componentes son regulados y cuáles no son regulados para prestar especial atención, los costos que me va a llevar esto en su implementación y en su mantenimiento durante la vida, ¿verdad?, de los cambios que aplique. Evidentemente hay que hacer el inventario de todas las aplicaciones, el inventario de cada eslabón de la cadena que tengo que modificar. En los siguientes slides vamos a ver esto ya siguiendo la primera escalera que vimos en la segunda slide, que es donde vienen los procesos desde ventas hasta lo que es el fin del leasing, ¿no? Ok, entonces esto es bien importante, sentarse a definir el plan y ver qué impactos hay en el sistema y en el proceso. Ok, vamos, aquí es donde quiero pedir que participemos, que vayamos haciendo una tormenta de ideas. Aquí hay solo algunos bullets, evidentemente, y por el expertise de cada una área que tengamos, va a haber información adicional y otros temas que podemos cuestionar. Decir, ¿sabes qué? El punto 1 no me queda claro, no estoy de acuerdo. Entonces, aquí me gustaría mucho que sí tuviéramos una sesión interactiva en estos 4 o 5 slides que vienen, que es cada una de las partes del proceso. Como punto de partida, yo comenté 2 cosas en la parte de ventas. Una,
que hay que tener los elementos necesarios para poder sentarme con el cliente y transmitirle los beneficios que existen en el nuevo entorno. Y esto evidentemente, si yo lo quiero ver muy sofisticado, y regreso al punto de Rafa, tener la herramienta que me ayude a ayudar al cliente para que yo pueda ganar el deal de una forma adecuada y que el cliente vea que no es una carga administrativa, que no es un tema de que va a perder plata, que hay beneficios en realidad, y ya vimos cómo los dos Rafas, ¿verdad?, dijeron cuestiones bien interesantes. Cómo yo puedo realmente el producto definirlo y hacia dónde quiero llevarlo y cómo quiero montarlo. Tenemos esa versatilidad. Aquí no es decir, es esto o esto, no. Hay formas para hacerlo y entonces tenemos que aprovechar la parte fiscal, la parte contable, ¿verdad?, y la parte legal, desde montar un contrato y hacerlo adecuadamente para poder hacer una buena venta. Entonces, sí es importante que en la parte de ventas se llegue con el cliente, con las herramientas y con la información adecuada para mostrar los beneficios e impactar al cliente para que tenga ese apetito de cerrar las operaciones en el nuevo entorno con nosotros. Aquí hay una pregunta y observación. Y les voy a compartir un poquito una tendencia deformativa que tengo yo como abogado, pero que yo también estuve en la gerencia de unas empresas de leasing, entonces de alguna manera. Y la deformación es la siguiente: cuando yo trabajaba en leasing, lo que yo tenía era gente que me ayudaba. Yo tenía gente al lado mío que eran los que se sentaban y hacían las planillas. En mi época no existía el Excel todavía. Era el Lotus 1, 2, 3 y estaba empezando. Ok. Tú te acuerdas del Lotus 1, 2, 3. Pero en realidad mi mayor auxiliar eran esas hojas verdes, grandotas de partida doble. ¿Sí? Con el tiempo, a medida que la tecnología evoluciona, pues uno necesita mezclar óptimamente la gente con los sistemas. Es correcto. Entonces, si yo quiero generar negocios, ¿yo qué puedo hacer? Y es interesante lo que tú estás planteando de los cambios que se generan en este proceso que es, digamos, la puerta de entrada del negocio. Yo cómo traigo mis negocios a que vengan a mí. ¿Qué tengo que hacer para que este proceso funcione? Tengo que capacitar a la fuerza de ventas para que la fuerza de ventas tenga la capacidad de echarle el discurso bien echado al cliente, por un lado, de manera que el cliente se motive en hacer el negocio conmigo y hasta dónde tengo yo que invertir en esa capacitación de esa fuerza de ventas. Y dos, ¿qué parte del proceso lo pueden hacer las máquinas? Ok. Y eso es bien importante. Incluso estamos tocando un tema de la conferencia anterior. La mano, vamos a tratar mañana de nuevo. la vamos a tratar nuevamente. O sea, hasta dónde la tecnología y hasta dónde las personas. Eso es bien importante. Y aquí estoy 100% de acuerdo. En el proceso de ventas hay ayuda con los elementos tecnológicos, pero la mayor parte del proceso y de ganar la venta es con las capacidades de la persona, con las capacidades del vendedor, que sepan transmitir el mensaje adecuado, que sepan vender el producto adecuado. Si estuviéramos en operaciones masivas, en las que yo entro al site, selecciono mi computadora Dell, HP, IBM, lo que sea, me gusta el valor, todo lo cierro y listo, me genera el contrato, lo apruebo y todo, listo. Ahí necesito muy poquito tiempo del área de negocios cuando desarrolla la herramienta, pero a partir de ahí es todo automático. Pero estamos hablando que primero es el mercado que tenemos, las características que tenemos de generación de operaciones, que nos lleva a que sí haya muchos elementos manuales en el proceso, y en este caso en ventas. Pero cuando hablamos de operaciones de medianas a grandes, tiene que tener gran contacto con la gente de ventas, e incluso con las operaciones pequeñas. En los países donde los burós de crédito no me dan el ok total de una operación, siempre va a tener ese contacto, ¿verdad? Entonces es fundamental lo que dice Rafa, y sí, el alcance de las personas es muy importante y la fuerza de ventas tiene que estar alta y plenamente capacitada para poder hacer uso de las herramientas y pasar la información correcta para ganar la operación. Eso me lleva a una pregunta para ustedes. Melvin mencionaba que aquí hay 12 países representados. Yo no sé si Melvin, si esa cuenta es correcta o no es correcta, pero
El hecho es que lo que yo les puedo contar de mi experiencia es, yo me vine a vivir a los Estados Unidos hace 20 años ya. Y cada vez que vuelvo a mi país de origen, que es Colombia, yo digo que mi cerebro pasa de modo digital a análogo. Cuando aterrizo en Colombia me vuelvo análogo, ¿sí? Y eso obedece a que ese es el ambiente. O sea, qué tan sistematizados estamos nosotros en nuestro país. Porque va un poco a la pregunta de, supongamos que todo esto que está describiendo Roberto en este proceso se pudiera hacer a través de un portal. Entonces la pregunta sería, la recomendación para ustedes sería montar un portal en internet donde el cliente entre y pueda tener la solución a todos estos desafíos ya metido en unas instrucciones que le da la interacción con ese portal, o yo necesito tener a alguien de carne y hueso que vaya a visitar al cliente y que en ciertas cosas lo ayude a procesar y a resolver sus problemas. Cierto. Y la pregunta para ustedes es eso, ¿en qué nivel está el entorno de ustedes, su país? O sea, ¿qué nivel? Tiene que ver mucho con las costumbres, tiene que ver mucho con el grado de aceptación que tiene la gente, tiene que ver con qué tan digital es la gente, qué tan llevados son a sentarse frente a un computador o utilizar una aplicación de un teléfono inteligente. ¿Qué dices, Alberto? Diciendo que hoy por hoy el 70% de todas las transacciones que se hacen, la persona tuvo un contacto digital antes. 70% hoy. Con lo cual, si hoy no tenemos algo digital, tenemos que pensar en hacerlo porque si no nos vamos a quedar afuera. Okay. Es así. En todo tipo de transacciones. ¿Alguien más tiene alguna? Ernesto. Bueno, este es un poco el tema de mañana, pero lo vamos a trabajar acá un poquito. Hay un estudio de Deloitte, precisamente, que desde el principio de la humanidad hasta el año 2003 se generaron 2 exabytes de información. Eso es elevado a la 18. Ahí pondrán ustedes los ceros correspondientes. En el 2011, esa misma información se generó durante 2 días, el mismo volumen de información. Y se espera que para el 2020 esa información se genere en algo así como 10 minutos. Y de ahí, digamos, la importancia del desarrollo de los algoritmos en los negocios para tramitar grandes volúmenes de información, y un poquito unido a lo que hablábamos esta mañana de los servicios como Uber y la capacidad de esos algoritmos de generar gran volumen de información, pero no solo generar gran volumen de información, sino procesarlo de una manera inteligente y eficiente para volverlo una oportunidad de negocio. Entonces ahí empieza a plantear varias preguntas. ¿Hasta qué punto empiezan los activos son lo principal o es el manejo de los algoritmos correctos para poder darle uso a esos activos? ¿Será que nosotros tenemos que pensar ya, no solo por este cambio, pero este cambio sin duda es un catalizador, que el tener una plataforma de entrada digital ya se vuelve un imperativo? ¿Qué dices, Eduardo? Tú y yo crecimos juntos. Está bueno. Es que lo que yo veo es que todo se está convirtiendo en digital. O sea, en la banca hace 15 años, la gente le daba miedo ir a hacer la operación digital. El día de hoy, el 90 y tantos %, casi el 100% de las operaciones se hacen digitales. Ya la gente ya no va a las sucursales. Al contrario, es tendencia mundial el reducir el tamaño de sucursales, porque ya todo es digital. Esto es para nosotros, el que no esté digitalizado, al contrario, siento que más bien está saliéndose del mercado. Sí. Entonces la pregunta que sigue es, con estos cambios de enfoque comercial que vimos esta mañana, que pues espero que de alguna manera les habíamos transmitido la inquietud, ya vender leasing no es lo mismo que antes, ya tenemos que salir con unos argumentos diferentes. Ya ese cuento de que te estoy entregando una financiación fuera de balance ya
ya no se la comen mucho. Acabó. Ese del beneficio del escudo fiscal tampoco de a mucho. Entonces, ¿será que ahí es donde hay que crear la ventaja competitiva en tener algo muy atractivo tecnológicamente que le resuelva las necesidades a los clientes? Porque este es el punto de entrada, ¿no? Sí. Esa sería la inquietud, no tiene que contestarla ahora. Yo creo que es importante que la mediten mientras piensan que van a hacer con Donald Trump de presidente. Sí. Sí. Y como dices, puede ser un catalizador importante estos cambios. Entonces, como va a traer un impacto fuerte en el cliente, lo que sí yo, digamos, poniéndome del lado de ventas, digamos, lo que yo esperaría de la parte de sistemas y pensarlo como operaciones, es decir, ¿qué le vamos a dar al cliente que va a tener que procesar muy rápidamente un cambio a partir del 1 de enero del 2019? Y pensando en los contratos quizá que están vigentes, ¿no? Entonces, esa transición, esa explicación que le tenemos que dar como ventas al cliente de decir, mira, tus contratos vigentes van a tener este tratamiento y los contratos nuevos, te vamos a dar este tipo de información desde el punto de vista residuales y tasa de interés, todo eso, tiene que estar muy, muy trabajado. O sea, tenemos más de 24 meses para hacerlo bien, pero el tiempo se va rapidísimo, ¿no? Entonces, si no tenemos un plan ahorita ya bien instrumentado de qué es lo que vamos a hacer, que ventas lo entienda y que se pueda instrumentar de una forma eficiente, estaremos perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas muy específicas que hay que hacer desde ahora, identificarlas y ponerlas en un plan para que esto sea, que ayude a que no sea traumático, ¿no? No esperarnos a que el auditor del cliente lo requiera, sino tener ya todo preparado. Ese sería mi comentario. Muy de acuerdo, es fundamental y regreso al punto. Hay que tener un plan y ese plan tiene que incluir exactamente todos los elementos de impacto. Ahora, en términos de servicio, independientemente de que cómo cambia la administración y de qué lado se llevan ahora las cosas, ¿verdad? Que evidentemente es el cambio que tenemos con respecto a la arrendadora y arrendatario, a mí me ha tocado ver empresas que dan un servicio importante en la parte de control de activos que están en el arrendamiento. Entonces, muchos clientes toman como sublayer lo que les da la arrendadora para su contabilización y su control y todo, y para saber, este equipo lo tengo en Culiacán, mira, este equipo lo tengo en Tapachula. Entonces, el control de inventarios. Yo creo que esto no se puede perder. Esto tiene que ser como parte del servicio, y además Ulises comentó lo importante. Lo que tenemos ahora andando tiene su tratamiento y no va a cambiar. A partir de una fecha va a ser diferente. Y probablemente si es el mismo cliente y le estoy dando computadoras en leasing y le doy el servicio de control de inventarios, pues tengo que continuarlo, independientemente de qué lado está la pelota, ¿no? Pero ellos tienen que tener esa información. Entonces, yo veo que también ese es un punto importante, como decir al cliente, no, ok. La parte fiscal, pues todo bien, contable, yo no soy Dios para cambiarla, te puedo dar opciones cómo manejar las operaciones, podemos encajarlas en algún esquema, todo bien. Pero donde yo sí puedo ayudarte mucho es en la parte del servicio y hacer que tu carga administrativa sea ligera. Y eso va a ser vía herramientas, ¿verdad? Y eso lo he visto también con empresas que en otras instancias, por ejemplo en la parte crediticia, dicen, a ver, yo quiero un tractor y el cliente pues no tiene la menor idea de cómo presentar sus estados financieros. Entonces, la misma área de ventas de la arrendadora da la asesoría para que monte sus estados financieros, ¿verdad? Para que monte la información y que ya con eso ya puede ser sujeta de un análisis de crédito. Entonces, yo creo que aquí hay que ser versátiles y siempre orientados al servicio con los clientes. Eso, y ustedes lo saben, ¿no? En negocios de este tipo donde las tasas son castigadas, los spreads, etcétera, el servicio es un gran diferenciador. Entonces, ahora yo veo estos cambios como una gran ventaja para el que quiera hacerlo y que quiera dar el servicio al cliente y que con eso siga y capte aún más de lo que viene captando actualmente. Ya que estás ahora en el segundo eslabón de la cadena, que es originación y crédito, yo tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen crédito parametrizado o credit scoring implementado en su compañía? Es un número más o menos importante.
Porque ese es uno de los temas importantes también de la utilización de los sistemas, ¿no? Exacto, y bueno, hay que cambiar y hay que seguir las tendencias de la industria. Y es bueno voltear a ver Europa, voltear a ver Estados Unidos y ver cómo estamos y con respecto al marco regulatorio hasta dónde puede avanzar. Es curioso que todavía en estos años, me acuerdo con Ulises que fuimos a ver un cliente hace un año más o menos, y que hablamos del tema de innovación, una nueva aplicación, nos dijo cuál era su sistema, nosotros conocemos que no es un sistema tan robusto, etcétera, y yo le proponía, no, mira, pues mínimo tendrías que andar en paramétrico y deseablemente en scoring. Y no, dice, no, yo tengo que hacerlo artesanalmente porque, no, tengo que hacerlo. Y eran operaciones simples. Yo entiendo que hay operaciones estructuradas donde sí te tienes que ir a un estudio de crédito completo y también por dependiendo del monto. Pero estás hablando de operaciones tipo small ticket y vas a hacer un estudio de estados financieros, balances completos, es una locura, ¿no? Entonces yo creo que también son temitas que hay que cambiar. Y me da gusto ver que muchos de los que están aquí están en la etapa de tener un scoring, de tener un paramétrico, porque eso ayuda mucho y eso hace que la operación se toque solamente en lo necesario y no en lo que tiene que ser en automático. El ticket, o sea, me refiero, tenemos scoring para todas las operaciones. También o sea, es válido. Lo que pasa es que tú catalogas crédito 1, 2, 2A, 2B, 3, lo que quieras, y el 4 ya no le das, pero a todos le pides la misma información. O sea, no es que el scoring me permite... el scoring no me aumenta el riesgo, sino más bien lo único que hace es parametrizarlo y decir, a este solo le doy 25.000, pero sobre la base de la misma información. No sé, o sea, no es excluyente al hecho de que como tengo scoring, entonces ya no le pido toda la información. Es que yo considero que el scoring te tiene que cubrir varios parámetros en primer lugar. Porque, por ejemplo, yo tengo scoring, velocidad de respuesta, porque yo me puedo dar el lujo de darte una respuesta en 20 minutos. Y mi primer filtro es mi área comercial. Pero eso no me excluye de que vaya a seguir el proceso para verificar toda la información que el área comercial ya ha recibido. Tengo por montos, tengo si es cliente nuevo, tengo si es cliente cartera, tengo por tipo de bien. O sea, tengo una matriz bien específica de definir por tiempos, por bien, por monto, qué es lo que yo puedo autorizar y más que todo los tiempos y los volúmenes de respuesta que puedo tener. Pues así también me complemento con que mi comité de evaluación de riesgos sabe que puede hacer un comité de una llamada telefónica, un comité que pueden estar 2 personas, un comité que necesita a los 7 miembros del grupo, o un comité que va a pasar a gerencia general, o incluso la máxima autoridad que es la junta directiva. Pues. Entonces, yo en mi área comercial sí tengo un prefiltro, porque mi gente, en el caso de 20 minutos, solo su servidor lo puede autorizar, pero porque ya vino los 2 asesores que están atendiendo al cliente, me exponen el caso y nosotros nos tomamos el riesgo y esa misma carta de autorización que yo firmo va al comité y el comité ya, entre comillas, llamémoslo un poco más blando para evaluar. Es una discusión que nosotros teníamos que yo creo que es interesante tener en cuenta porque yo soy alguno de los que sostiene con la experiencia que el crédito tiene 3 Cs, el carácter, la capacidad y el colateral. Y el carácter es el más importante. La experiencia ha demostrado que en los casos en los cuales uno tiene que litigar y de pronto castigar es cuando uno se equivocó en el juicio del carácter. El problema que tiene el carácter es que el carácter no es solamente lo que uno ve del sujeto, sino en el entorno en el cual se mueve. O sea, las circunstancias que hacen que la persona no pueda cumplir, así quiera cumplir. Y todo viene de la política de crédito que establezca. A mí me ha tocado ver que, por ejemplo, de 0 a 50, un credit scoring, y el tiempo de respuesta 2 horas, y etcétera, ¿no? Y luego hasta 250 y luego arriba. Pero sí hay que tratar de buscar que la tecnología sea el brazo adecuado para llevar el proceso. Esta es una buena plática. A ver, ya lo vimos durante la mañana, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿hay cambios significativos en la documentación? Por dejar el tema aquí abierto para discusión a todos,
Ya lo vimos durante la mañana que evidentemente hay cambios en los contratos y en la forma de negociar las cosas y lo que comentamos, que lo que estamos poniendo en los contratos a final de cuentas va a tener una repercusión incluso en la contabilidad, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que tener el criterio para documentar adecuadamente y evidentemente con las condiciones actuales tiene que haber cambios. Sí. ¿Cómo ven? ¿Algún comentario en esta parte? No, creo que la tocamos. Hacemos el siguiente. Sí, ¿verdad? eslabón Porque sí. Esta es tal vez la parte más fuerte y más complicada con el cambio, los seguimientos y los controles. Pues aquí simplemente es cómo voy a realizar el registro contable mes con mes de las operaciones que estén en libros y con los cambios que tienen. Y evidentemente aquí regreso al punto, esto le pega más al arrendatario que a la arrendadora. Y en el caso del arrendatario es donde debemos de buscar cómo podemos facilitarle las cosas. Yo creo que les pega a ambos, es importante tener en cuenta. Yo no sé si ustedes recuerdan de esta mañana que Rafael mencionaba dos momentos en la contabilidad. Uno en el momento en el cual se contabiliza originalmente la operación y otro lo que se va haciendo de los ajustes a medida que el contrato evoluciona. Y obviamente esos ajustes tienen una cantidad de implicaciones porque ya vimos, por ejemplo, que hay un divorcio entre el cálculo de la amortización financiera Y la fiscal. y la amortización de línea recta del derecho de uso. Entonces ahí vamos a tener unas complejidades que a medida que va pasando el tiempo va generando la necesidad de tener unos procesos muy eficientes que no se equivoquen, porque la probabilidad de error que hay aquí es alta. Sí, evidentemente. Ok. Y bueno, esta es la parte final del proceso, cuando llega el fin de la operación. Aquí es donde yo quería comentar que naturalmente en un arrendamiento operativo es donde el proceso de terminación es donde es más complejo, ya sea que el cliente se quede con el equipo, que lo regrese o que pida un refinanciamiento por X plazo. Ahora, bajo esta estructura, ¿verdad? Y el paso de la propiedad, pensaríamos que la mayoría va a caer en propiedad del cliente al inicio de la operación. Puede que sí, puede que Pues no, puede es el ser, problema que no sabemos. pero ahora como que se reduce un poco, ¿no? El espectro, porque antes era todos los operativos van por ese camino. Ahora voy a tener los del tipo 1 y los del tipo 2, ¿verdad? Y ahí es donde la cuestión cambia un poco. Entonces aquí es el tratamiento, hay que tener mucho cuidado y de cómo se estructura operación y donde caiga es como realmente voy a realizar el bien al final. Porque si cae como capitalizable, queda automáticamente la transferencia del bien. Y si no, sería como un operativo convencional. Yo creo que en eso, pues Juan Dodds en la presentación que sigue nos va a contar un poquito el detalle de cómo se puede alimentar eso. Perfecto. Que yo creo que ese es un tema interesante. Uno de los temas que vamos a ver un poco mañana es que ya la tendencia de lease to own, que era lo que existía antes. Yo tomo el leasing como un puente para volverme propietario del bien. Cada vez está desdibujándose más. La gente está utilizando los bienes para usarlos solamente y devolverlos al final. Y entonces ya estamos llegando a niveles tales como la estrategia de una compañía que va a estar representada mañana, que es de Lage Landen, que es la estrategia de la economía circular. Ellos están manejando todo el ciclo de vida del bien, incluyendo todo el proceso de reciclaje o destrucción del bien. Y ese es un tema interesante que si tenemos tiempo mañana podemos sacarles un poco de información, porque es una de las tendencias que hay en este momento. Ya no es solamente pensar en que el end of lease es prepararnos para hacer el traspaso del bien, sino prepararnos para ver cómo vamos a disponer del bien de una manera eficaz. Ok, pues bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Roberto. Sí.